Bueno, buenos días y bienvenidos. Los desayunos están a cargo del doctor Alexander López, o sea que despáchense tranquilamente. Gracias por la puntualidad. Me excuso por los senadores que no han podido llegar, pero precisamente esto habíamos acordado ayer hizo 8 días en el SENA, que la reunión se hacía mañana a las 8 de la mañana, y todo el mundo estaba programado, pero en consideración a la directora del SENA, que nos canceló antier, la cambiamos para hoy, y sin embargo no ha podido venir. Entonces, de todas maneras, pues, secretario, si usted tiene toda la autoridad, está más que bienvenido. Estamos esperando que el senador Roosevelt venga, y posiblemente el senador Navarro también venga un poco más tarde. Del Ministerio de Hacienda excusaron al ministro, pero no enviaron a nadie. Y bueno, pues tenemos aquí al señor Becker de la Función Pública, tenemos al sindicato, tenemos al secretario del SENA y pues representantes de la comisión, o sea que la idea sería escuchar digamos, qué se ha avanzado en esta semana, porque yo entiendo que ustedes se reunieron también esta semana en el SENA, sobre las consideraciones que se tuvo desde la función pública, que digamos en la reunión no compartimos que fueran, con todo respeto, muy técnicas, sino de otro orden, y que queremos pues avanzar en esta negociación, porque como garantes de estos acuerdos, pues nos sentimos un poco asaltados en nuestra buena fe y estamos pendientes de hacerle el seguimiento hasta el final. Alex. Bueno, muy buenos días, doctora Sofía Gaviria, senadora, a todos los asistentes, a doctor España, a los compañeros del SENA, ¿cierto?, tanto de la administración como de representantes de los trabajadores y de SENA, a la función pública que nos acompaña el día de hoy. Pues obviamente no es una reunión pues que tiene un número grande de invitados y participantes, sino que es una reunión que en virtud, como lo ha planteado la doctora Sofía, es hacerle seguimiento y control político al cumplimiento del acuerdo que el Congreso ha suscrito como garante y como facilitador en este proceso. Cuando revisamos el acta, a propósito de lo que ha planteado la senadora, pues encontramos que hay unos puntos que hasta el día de hoy no avanzan y no se resuelven. Y creemos entonces pertinente que nos pongamos de acuerdo en eso. Entendemos que o tratamos de entender que la directora no esté el día de hoy, pero sí es muy importante para el Congreso que los funcionarios asistan y participen, independiente de las agendas. O sea, más agendas que pueda tener el Congreso, pues yo creo que es difícil en estos tiempos, y yo sí llamo la atención pues que la directora no haya venido el día de hoy, la directora del SENA, además porque queremos verla acá y que se ponga al frente de estos compromisos. Esto inclusive lo hablé yo con el doctor Prada hace 20 días, pero también hace 8 días. Él inclusive quedó de venir a esta reunión, yo realmente no le informé. Tuve entendido eso. No le insistí venir en la reunión de hoy, entendiendo pues las dificultades que se tienen por los dos conflictos que existen hoy en el tema FECODE y en el tema Ministerio del Trabajo. Pero sí llamó la atención que la directora no haya venido y aspiro que pueda venir, de acuerdo con una propuesta que la doctora Sofía tiene, para que la hagamos y antes de irnos podamos tener diríamos nosotros, una precisión en relación a estos temas, porque finalmente pues va a haber un receso de un mes y nosotros sí queremos que no se pierda tiempo en esto porque los tiempos nos están yendo. Entonces, yo quisiera plantearle, doctora Sofía, el mecanismo de esta reunión a efectos de que podamos avanzar un poco, y es, lo primero es que nos informe
el SENA cómo va la aplicación de los acuerdos, específicamente en el punto 7º, que tiene que ver con el tema de nivelación salarial o modificación de planta de personal, que es un tema pues que está pegado y es un tema que nos genera mucha preocupación, y en el tema relacionamiento sindical, que es un tema, diría yo, de los más importantes, porque si el SENA no tiene una buena relación interna entre trabajadores y administración, pues el SENA como tal va a tener problemas y dificultades. Entonces serían esos dos temas que yo propondría para que los trabajemos, esos dos aspectos. No sé si me entendieron esa parte. Entonces le daría la palabra, doctora Sofía, a la administración del SENA en ese punto 7º, y posteriormente pasaríamos al segundo punto, y pues me gustaría también escuchar a los miembros de Sindesena que nos expliquen o nos informen aquí a la comisión cómo ven ellos el cumplimiento del acuerdo en los puntos, a efectos también de nosotros pues tener hoy una orientación en esto. ¿Sí? Una cosa solamente, una precisión, Alex, es que esta citación, pues esto es una citación formal que se avaló por proposición en la Comisión 7ª. Es decir, en vista de que no avanzamos desde que la Comisión Accidental de alguna forma dio un informe a la mesa directiva de la Comisión 7ª sobre que había un problema en la negociación y que no estábamos llegando, digamos, al tercer punto de nivelación salarial. La propia comisión hace la proposición y la avala. Entonces esto era un ejercicio de control político, o es un ejercicio de control político y de seguimiento sobre los acuerdos. Entonces, como Comisión 7ª, dentro de la Ley 5ª, es absolutamente viable que en este receso, en este mes de receso, nosotros sigamos haciéndole seguimiento desde la Comisión 7ª. Secretario, usted que es el as de la Ley 5ª, puede ratificar y verificar eso como notario. Muy buenos días. La Comisión 7ª del Senado de la República, en la semana anterior, atendiendo varios conflictos laborales en curso, pidió que se invitara formalmente a la señora ministra del Trabajo para que viniera a esta célula congresional a rendir un informe sobre los paros laborales y movimientos cívicos en el Chocó, Buenaventura, paro del magisterio, paro al interior del Ministerio del Trabajo. Ante ello, la Comisión 7ª, en la sesión del día martes, según consta en el acta 46, aprobó la proposición número 45, mediante la cual convirtió en control político, objeto de esta Comisión 7ª, el tema de una comisión accidental que se había designado el 19 de septiembre por el presidente del Honorable Senado de la República, en la cual designó a 5 senadores de distintas vertientes políticas para que acompañaran y fueran garantes de los acuerdos entre el gobierno y los empleados del SENA en lo referente a la ampliación de la planta personal y, derivado de ello, la nivelación salarial y la parte pertinente a la seguridad en el trabajo. La Secretaría de la Comisión notificó inicialmente la Comisión de Acompañamiento, y como la proposición 45 se aprobó el día martes, el mismo día martes vía electrónica se notificó que ya es objeto de control político que se puede ejercer en todo tiempo. No importa que el Congreso esté o no esté sesionando, en sesiones ordinarias el control político se puede llevar a cabo en todo tiempo. Aún en este receso que arranca el 20 de junio y hasta el 20 de junio, esta comisión puede seguir sesionando porque está amparada por normas constitucionales que no requieren aval del presidente de la República ni del presidente del Senado, es control político. La Secretaría, para dejar constancia de quienes asistieron a este citatorio, procede a llamar a lista. Doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda y Crédito Público, presentó una excusa, mas no hizo delegación, a pesar de que el artículo 208 constitucional lo faculta. Al único que faculte a los ministros para enviar a un viceministro, no hay delegación. El señor ministro se encuentra hoy en Miami,
en una reunión sobre prosperidad y seguridad, pero no hizo delegación. La doctora... Que le al ministro que haga reuniones de prosperidad y que tiene que hablar no en Miami, no en La Guajira, en Buenaventura, en el Pacífico, donde está la gente que necesita prosperar. El doctor Luis Fernando Mejía, director del DNP, no hay excusa, no hay delegación. Doctora Liliana Caballero Durán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, delegó en el doctor Alejandro Becker, director de Desarrollo Organizacional, y se encuentra presente el doctor Becker. La doctora María Andrea Nieto, directora general del SENA, delegó en el doctor Milton Núñez, secretario general del SENA, y el doctor Núñez se encuentra presente. El doctor Hernando Alfonso Prada Gil, en su calidad de exdirector del SENA y actual secretario general de Presidencia de la República, no hay excusa, no hay delegación. Los senadores que hacen parte de la comisión accidental designada por el señor presidente del Senado, el honorable senador Alexander López Maya, quien se encuentra presente, el senador Antonio Navarro Wolf, ayer tarde me confirmó que asistiría, no se encuentra, el honorable senador Rubén Rodríguez está por llegar, el senador Manuel Mesías Enrique Rosero, en este momento tengo la información que se encuentra en una reunión en el Ministerio del Comercio y tienen reunión de bancada del partido de la U con la señora ministra de Comercio, por tanto se excusa y llegará más tarde. Y la honorable senadora Sofía Alejandra Gaviria Correa, quien se encuentra presente. Adicionalmente se invitó, como parte del conflicto, al Sindicato de Trabajadores del SENA Sindecena, representado en la doctora Aleida Murillo, quien se encuentra presente, y Patricia Bedoya, vicepresidente. Patricia, presente también. Honorables senadores, son los citados e invitados a esta sesión de control político de la Comisión Séptima del Senado de la República para el tema laboral de los empleados del SENA. Bueno, muchas gracias, secretario. Vamos como usted lo dice, esta es una citación oficial por proposición aprobada por unanimidad en la Comisión Séptima del Senado, así que vamos a proceder en consecuencia a informar y a notificar a los entes competentes para los funcionarios que no han enviado excusa de ningún tipo. Entonces vamos a proceder. Y lo digo pues como coordinador de la comisión mediante resolución expedida por el presidente del Congreso a efectos de coordinar esta comisión. Vamos a dar entonces inicio, vamos a tratar de ser muy concretos. Entonces le doy la palabra al doctor Milton Núñez, ¿cierto?, para que nos informe específicamente ese punto séptimo, ¿cierto?, cómo va la implementación, qué se ha hecho hasta ahora y qué tenemos que hacer a efectos de que este punto se cumpla, porque finalmente trata de eso. O sea, si hacemos acuerdos del gobierno nacional, funcionarios y entidades del gobierno nacional con los trabajadores y con las organizaciones sindicales, entonces punto para cumplirlos. Y pues justamente si nosotros como Congreso también tenemos que actuar y ayudar en que esos puntos se cumplan, pues aquí siempre lo hemos dicho, vamos a estar dispuestos a trabajar en esa ruta. Entonces, doctor Milton, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a los presentes y las presentes a esta sesión de la Comisión Séptima. Entonces por favor, recordemos en el tema de la línea de tiempo de este proceso, y vamos a ir realmente de adelante hacia atrás. Estamos teniendo presente que la modificación de la planta, que se definió en el marco de estas concertaciones, se mueve buscando el escenario más favorable para los trabajadores. Entonces, eso es lo que está buscando, es una mejora y una optimización en la prestación de los servicios, que pueda contar la entidad con una capacidad institucional que genere mayor valor externo y organizacional. ¿En qué marco nos estamos moviendo? Estamos hablando del artículo 46 de la Ley 909, cuando hace referencia a las reformas de planta de personal de los empleos de las entidades de la rama ejecutiva, en cuanto a justificaciones o estudios técnicos que permitan efectivamente establecer metodologías que nos lleven a lo que acabamos de mencionar. Y asimismo, en el marco del decreto 1083,
artículo 2.2.12.2, en los numerales 96.5 y 96.10, que hace referencia al mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o servicios y al mejoramiento de niveles de eficiencia, eficacia, economía y celeridad de las entidades públicas. Entonces, atendiendo las guías, en este caso de la función pública, con respecto a lo que corresponde a esta presentación de modificación de la planta, la entidad aportó el estudio técnico que revisa todo este marco legal, análisis externo, escenarios nacionales, interno de la entidad, plataforma estratégica, sistema integrado de gestión, procesos estratégicos, misionales, de soporte, evaluación de los servicios y respecto a la planta de personal, la caracterización de la planta y los elementos justificativos para esta modificación, con la correspondiente propuesta de modificación de la planta en el marco de los escenarios de, digámoslo así, de incremento en 1 grado, 2 grados y el ponderado con un porcentaje que ya todos conocen. Entonces, en ese marco es que efectivamente se realizó la presentación del estudio técnico, al cual, con base en el oficio de la función pública, donde nos hacía unas observaciones, entonces se radicó una adición que hace referencia en el tema de salarios y de la capacidad de salarios mínimos de los trabajadores del SENA. Con base en esas circunstancias, entonces se realizó el día de ayer una reunión en la función pública donde se hizo énfasis en que el ajuste adicional en el marco del análisis de la estructura salarial del SENA permite pues evidenciar algunos cambios donde la función pública nos señala que el documento técnico adicionalmente debe evidenciar variaciones de las que han tenido las funciones de los trabajadores del SENA y su impacto en dichas funciones. Además, que el documento como tal deberá ser técnicamente validado por el Ministerio de Trabajo, el Departamento de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Entonces, en ese orden de ideas, la función pública nos hace énfasis en que el ejercicio es técnico y que obviamente deberá revisar el impacto en lo que corresponde a las funciones, en principio, como tema de los más de 10.000 trabajadores que con la nueva planta se van incorporando a la entidad. Entonces, en la línea de tiempo, estamos reflejando las actividades que se desprenden desde el 2015. Recordemos que con la concertación del acuerdo colectivo del 22 de septiembre de 2015, en el capítulo 7 se establecen 2 escenarios en los cuales, en el primer escenario, se señala lo siguiente: el SENA se compromete a gestionar ante el Gobierno Nacional la expedición de un decreto en el cual se establezca la clasificación de 2 grados en cada uno de los empleos que componen la escala salarial de la entidad, previo estudio técnico y financiero que entregará a los entes responsables de su aprobación. Un segundo escenario en el cual se señala que a partir de los meses siguientes a la suscripción del presente acuerdo, el SENA se compromete a gestionar ante el Gobierno Nacional la expedición de un decreto en el cual se establezca un incremento equivalente al monto total de la reclasificación de 2 grados salariales. Posteriormente, de conformidad con las discusiones que se suscitaban en 2016, se determina que el ejercicio, y quedó plasmado
en el acuerdo del 19 de octubre de 2016 que el ejercicio denominado modificación a la planta está en el marco de lo que ya hemos referido, artículo 46 de la Ley 909, decreto 1227, y en ese marco, entonces, el SENA se comprometió a presentar a 30 de noviembre de 2016 el estudio técnico a la función pública, para que se emitiese un concepto de viabilidad y permitiese la modificación de la planta motivada en necesidad de servicio o razones de modernización de la entidad, las cuales serán incorporadas a los servidores públicos de la actual planta sin solución de continuidad y sin perder sus derechos laborales adquiridos. La incorporación de la planta quedó establecido será bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad, prevalencia de interés general y de equidad, y de acuerdo con el estudio técnico. Tendrá como parámetro de ponderación un 6.43% para los cargos, quedando definido que esta modificación no afecta el límite presupuestal establecido en la Ley 617 de 2000. Entonces, una vez presentado el estudio técnico, se iniciará el trámite de viabilidad ante las ante las autoridades competentes. Entonces, digamos que en ese trámite es en el que se encuentra en este momento la administración. Señor presidente. Muchas gracias. ¿La doctora quiere hablar del Senado? Sí, con mucho gusto, bien pueda. La doctora, perdóneme el nombre para poderle... Y el cargo en la entidad. Mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Elsa Aurora Borges Vargas, soy trabajadora del SENA, funcionaria de planta, servidor pública de planta y actualmente trabajo como coordinadora del Observatorio Laboral y Ocupacional. Elsa Aurora Borges Vargas. Elsa. Aurora. Aurora. Borges. Ajá. Para completar lo que el doctor Milton ha explicado y para dar respuesta a lo que los honorables senadores nos han comentado, ¿qué ha venido haciendo el SENA en relación con el compromiso que tenemos con el acuerdo sindical? Hemos elaborado una línea de tiempo en la que queremos darles a conocer a ustedes cada una de las actividades que hemos realizado. Nosotros en el 2015 iniciamos desde octubre del 2015 una revisión de las hojas de vida en el SENA para estructurar el estudio técnico. En noviembre del 2015 se remite a Mintrabajo el proyecto de modificación de la planta, se hace una actualización de grados y nomenclaturas y una reclasificación de cargos. En el 2016, entre enero de 2016 y febrero del 2016, elaboramos el estudio técnico por parte del SENA. En marzo del 2016 se le remite a Mintrabajo y a la función pública el proyecto de modificación de planta. En abril del 2016 a la función pública la función pública le solicita al SENA copia del concepto de viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda. En mayo del 2015, SENA remite a la función pública ajustes al estudio técnico inicialmente presentado para su análisis. En julio del 2016, el SENA solicita al Minhacienda disponibilidad presupuestal para realizar modificaciones de planta y recomposición salarial. Hay una pregunta aquí. O sea, solicitaron y la respuesta de Minhacienda, ¿cuál fue? O sea, como para que vamos cogiendo el tema desde ahorita, desde julio. En la respuesta de Minhacienda. ¿Dieron respuesta? En su momento fue referida a la ley de austeridad. ¿De qué? Austeridad del gasto. Austeridad del gasto, o sea, no, fue negativa. Okay. Póngale, púntale, doctor Milton, por favor. Dale el botoncito para que lo podamos... Es que como por aquí vamos entrando como en el detalle, ¿eh? Listo. Ah, ya. En el tema del Ministerio de Hacienda, la referencia fue referida a ley de austeridad. Pero no entiendo eso. ¿Usted tiene el documento? ¿Usted no lo puede entregar? Sí, lo buscamos, claro que sí. Entonces, por favor, les solicito que antes de que termine la sesión tengamos nosotros ese documento acá, porque el control político no solamente es para ustedes. Sí. El control político es para todas las entidades que están comprometidas en esto. Y el Ministerio de Hacienda... No, tenemos que buscarlo en la entidad, o sea, lo hacemos llegar, el compromiso sí. Se lo hacemos llegar hoy. Hoy, bueno, está bien. Hoy, por favor, que ya tenemos pues la tecnología para que, oye, y más el SENA, pues que enseña tecnología.
Siga, doctora, por favor. Gracias. En agosto 21, el SENA envía al Ministerio de Trabajo el proyecto de decreto en el que se modifica la planta con fines salariales. En septiembre 29, Mintrabajo conceptúa al Departamento Administrativo de la Función Pública que los estudios técnicos de formalización y valoración cuentan con los elementos exigidos y se ajustan a las necesidades del servicio. En octubre 6, hay una reunión entre el SENA y el Mintrabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública para estudiar y evaluar la viabilidad de la modificación y ampliación de la planta. En octubre 31, SENA contrata la elaboración del estudio técnico que sustenta la modificación de la planta actual. En el mismo octubre se llevan a cabo varias reuniones entre el SENA y el Departamento Administrativo de la Función Pública para la construcción de los escenarios de modificación de la planta, de los cuales hacía referencia el doctor Milton hace un segundo. En noviembre 30, el SENA radica en el Departamento Administrativo de la Función Pública un nuevo documento con estudio técnico y modificaciones de planta. En enero del 2017 hay una reunión de equipos técnicos del SENA y la Función Pública para evaluar y hacer seguimiento al proceso de modificación de la planta. En febrero 6 del 2017 se realiza una reunión de trabajo entre el director del SENA y el director de la Función Pública para hacer seguimiento y dar impulso al proceso. El 23 de febrero de este año también la Función Pública emite observaciones sobre el documento que sustentan técnicamente la modificación. Entre febrero y marzo de este año, el SENA realiza reuniones internas con el fin de revisar y proyectar ajustes al documento técnico y observaciones al Departamento Administrativo de la Función Pública. En marzo, el SENA presenta a los senadores de la Comisión de Seguimiento las observaciones hechas por la Dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública. Surge como compromiso la entrega del documento ajustado a la Función Pública para el 1 de marzo del 2017. En marzo del 2017 hay una reunión con los equipos técnicos del SENA, la Dirección de la Función Pública, los representantes de Sindesena, para explicar el alcance de las observaciones realizadas por la Función Pública. Entre marzo 21 y marzo 28 existen reuniones técnicas de la Función Pública y el SENA para realizar ajustes del documento. En marzo 31 el SENA radica ante la Función Pública el documento técnico modificando la planta actual. En mayo del 2017 la Función Pública emite concepto no favorable y sugiere archivar el proceso. En junio 13 SENA realiza ajustes al documento técnico en relación con... ¿Me repite esa última parte? La del archivo, ¿me repite ese último informe, por favor? El Departamento Administrativo... ¿Qué fecha? En mayo 2 del 2017. Mayo 2 de 2017. 12 de mayo del 2017. ¿Qué pasó allí? La Función Pública nos emite concepto no favorable y nos sugiere archivar el proceso. ¿Cuál proceso? El estudio actual. Sí, claro. Sí. En junio 13, el SENA nuevamente realiza ajustes, los presenta a la Función Pública. ¿En qué fecha? Perdón. 13 de junio. Hágale más suavecito, doctora, que yo por los años bueno. estoy... Así que, por favor. En junio 13... ¿En junio? Junio, esta semana. En junio 13, eso. Es que El estamos SENA, hablando de ya. Sí, en junio 13. El SENA nuevamente ajusta. Ajá. El SENA nuevamente realiza ajustes técnicos ajá. al documento y los presenta a la Función Pública. Y en junio 14 realizamos una reunión entre la Función Pública y el SENA para recibir más recomendaciones de carácter técnico y ahí sí le cedemos la palabra al doctor Becker. Listo. O sea que hasta hoy, como estamos, para hacer diríamos nosotros, una precisión, en este momento está rechazado todo el estudio, ¿cierto? Porque la Función Pública ha solicitado el archivo desde el 12 de mayo. El SENA nuevamente ha presentado el estudio con fecha de junio 13 y está prevista una reunión ¿para cuándo? ¿Ya la tuvieron? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, doctor Becker, usted mejor dicho, desate este nudo porque si no... Miren, yo les digo algo, vamos a cumplir 1 año de la firma del acuerdo. Vamos a cumplir 1 año de la firma del acuerdo y yo creo que seamos aquí lo más francos en qué está pasando y qué hay que hacer. Porque finalmente
no queremos entrar a otro conflicto sin necesidad. Entonces, doctor Becker, tiene usted, mejor dicho, las llaves de esta situación. Colabórenos, por favor. Mil gracias, honorable senador. Y a todos, buenos días. Un saludo muy especial a mis compañeros de gobierno del SENA, a los trabajadores y, por supuesto, a la senadora Gaviria y su bebé, que le viene muy bien el embarazo, por cierto. Ya casi. Tres antecedentes básicos para poder entender todo digamos, el enfoque que anuncia el SENA en términos de la cadena de tiempo. Digamos, todas las partes que hemos intervenido en el proceso de fortalecimiento del SENA convinimos en que primero era primordial garantizar el aumento de planta, que no fue menor. Pues digamos que desde el 7 de agosto de 2010 hasta la fecha, en 2010 recibimos el SENA con una planta de 6.898 empleos, y hoy ya llegamos a la posibilidad de tener 10.705 empleos que vamos a ir provisionando en 3 años, 3.000 empleos, y este mismo año lo sumamos con 800 empleos a razón de los proyectos temporales que tenemos por 2 años en lo que se refiere con Agrocena, Cennova y bilingüismo. ¿Por qué es importante esa apreciación? Porque la decisión no fue menor, los costos fueron considerables, pero sobre todo fue necesario hacer ajustes en el modelo de negocio y el mapa de procesos del SENA para poder, de cara a las nuevas cargas de trabajo que se presentaban por los acontecimientos del país, aumentar la gente que trabaja en el SENA, por supuesto, y formalizar muchas órdenes de prestación de servicios que necesitábamos incorporar dentro de la planta por precisamente esos cambios en el contexto que exige que el SENA incorpore funciones permanentes en su estructura. Y por eso crecimos pues en no menor de 3.800 empleos, cifra que es bien importante y que nos costó bastante tiempo de discusiones, ajustes y determinaciones. ¿Por qué hago esa claridad? Porque a partir del aumento de planta se hace, por supuesto, necesario un nuevo análisis de las cargas de trabajo y el tipo de responsabilidades que tiene cada uno de los 10.700 y pico empleos en el SENA para poder justificar una nueva modificación que permita el aumento de salarios en el SENA. ¿Por qué archivamos o sugerimos archivar el primer estudio técnico, que también nos ha costado mucho tiempo en términos de inversión, de esfuerzos y discusiones? Porque el primer estudio técnico argumentaba que había una altísima rotación y fuga de personas en el SENA, porque el SENA no era seductor con sus salarios, porque el SENA estaba perdiendo competitividad y la gente prefería trabajar en otro lado, y porque por supuesto se decía que la evaluación de la prestación de los servicios del SENA ameritaba aumentar el salario de la gente para poder asegurar que la gente prestara mejor sus servicios. Revisamos todo ello y resulta ser que la evaluación de la prestación de los servicios del SENA no puede ser mejor porque las escalas de evaluación dan hasta un punto y están sobre ese punto. No hay rotación ni fuga de personal y por supuesto el SENA no tiene comparación porque además de ser la joya de la corona, es una entidad con una naturaleza especial que se mueve con bastante dinamismo de acuerdo con lo que exija el sector privado en formación técnica y tecnológica y su competitividad, pues digamos, está en un lugar privilegiado y cada vez sus servicios, como lo dice la evaluación, pues son casi que inmejorables, si me permiten el término arrogante. Entonces lo que sugerimos es
SENA, archivemos este estudio técnico y reenfoquemos el estudio técnico hacia las razones de dos principios básicos en las discusiones de los manuales de funciones y las cargas de trabajo y la determinación de cuánto se paga por esas cargas de trabajo. Dos principios: a trabajo igual, paga igual, que en eso, pues, digamos, estamos garantizados en el marco del SENA. Pero también puede haber un segundo principio, es, si vamos a aumentar la carga de trabajo, pues entonces ahí sí consideremos pagar más, por supuesto. Ahora, la medición del tamaño de la obra, en el sentido no solamente de los costos, porque son costos que van a ser determinados hoy y que van a tener implicaciones durante toda la vida de la institución, necesita ser muy cuidadosa en la medida en que tenemos que preservar dos cosas. Uno, la salud fiscal, y dos, cuidar los puestos de trabajo de la gente. Por ley, o por norma mejor, sobre todo por el decreto 1746, en su artículo 1, tenemos que cuidarnos de las equivalencias. Es decir, no podemos cambiar de manera drástica los perfiles de los puestos de trabajo porque estaríamos poniendo en riesgo el trabajo que hoy tienen 6.905 personas si llegamos a cambiar los manuales de funciones más allá de lo que implique variar los requisitos, las tareas y por supuesto los grados salariales. Es decir, no podemos sobrepasar 2 grados salariales y tenemos que ser muy cuidadosos en el aumento de tareas, de tal manera que ese aumento de tareas en el manual de funciones no vaya a implicar un cambio de perfil, ya sea en experiencia o en requisitos de estudio de la gente en los manuales. Y eso es lo que estamos haciendo y justamente eso fue lo que definimos a raíz de la nueva lectura del nuevo estudio técnico que recibimos y ayer lo discutimos con el SENA. Analicemos eso para cuidar los puestos de trabajo de los 6.905 personas que hoy están en el SENA y de los futuros 3.800 que se van a vincular. Eso es básicamente. O sea, por un lado, porque doctor Becker nos dijo que al 2017 hay la posibilidad de llegar a 10.200 puestos, 10.200, pero no hemos llegado efectivamente, tenemos 6.800. O sea, pues, la planta total del SENA hoy es de 10.705 empleos. O sea, ¿sí? Con relación al 2010 estamos hablando de 500 empleos. Hoy tenemos, y me corrigen las cifras, señor secretario, hoy son 6.905 personas en el SENA. Ajá. Pero recuerden que con el crecimiento de la nueva planta de los 3.000, que es planta claro, permanente, son 1.000 personas cada año, 1.000 empleos cada año, 1.000 en 2017, 1.000 2018 y 1.000 2019, por temas de salud fiscal, más los 800 que se incorporarán pues este mismo año y durante 2 años como planta temporal. Sí. ¿No? Porque entonces, este año tenemos 1.800 posibilidades más de aumentar la planta del SENA. Sí. Y pues el SENA está en ese proceso, ya modificó el manual de funciones, no sé cuándo abrieron el concurso. Tenemos las pruebas de la convocatoria abierta para los 800 cargos menos 14 que ya se han asumido por parte de funcionarios de carrera administrativa en el tema de la temporal. Y ellos deben ingresar el 17 de julio, los temporales. Con respecto a los 1.000 de la primera, digamos, tanda de los definitivos, entonces ya la semana subsiguiente, porque necesitábamos primero que se suscribiera el manual de funciones, segundo, que la comisión nos responda a partir del día de hoy si hay lista de elegibles. Con base en ese tema y con base en que hacemos viables unos traslados que hacen referencia a profesionales y a instructores, ahí iniciamos el tema que es derecho preferente. Una vez terminado derecho preferente, que sería a mediados del próximo mes, ya entonces los cargos que queden desiertos se pueden nombrar por nombramiento provisional, mientras que
también igualmente a partir de hoy se radicó en la función pública la autorización para el cargue en el aplicativo y esperamos que en alrededor de 15 días ya haya sala plena de la Comisión Nacional para que determine ya la apertura, digamos así, del concurso de carrera administrativa para 4.976 vacantes en el SENA. No, para que no nos vamos a ese otro tema, ¿cierto? Sigamos acá en el tema del estudio, ¿cierto?, que ha rechazado la función pública. Doctor Becker, ¿usted cree que desde el punto de vista de la función pública ese tema es insalvable? ¿O la recomienda, o sea, porque es que plantear el archivo, o sea, sugerir el archivo de un estudio significa pues que el contenido de manera integral, pues no, o sea, lo voy a decir en palabras, diríamos nosotros, en blanco y negro, el estudio no sirvió, ¿cierto? Y finalmente ustedes dicen hagan otro estudio. O sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces para que ese que es un tema, diríamos nosotros, neurálgico del acuerdo se cumpla y en ese sentido poder avanzar? Porque si no nos vamos a pasar en esa discusión y quién sabe cuánto tiempo nos vamos a tardar en eso. Y yo pues creo que en eso sí tenemos que ser absolutamente pues sinceros. No, senador, los estudios técnicos nos permiten reunir todos los argumentos para proteger cualquier tipo de decisión, sea sí o no, ¿no? Los estudios técnicos se preparan como un paquete defendiendo unos argumentos. El primer estudio técnico, desde las tres partes, desde Hacienda, Función Pública y por supuesto el SENA, habíamos convenido en hacer una investigación de si precisamente el SENA estaba en riesgo de perder competitividad, de perder seducción para tener buen personal y de poder conservar el personal que estábamos en riesgo de perder, ¿no? Hicimos la investigación y esos argumentos se cayeron porque no encontramos cifras, sino que no solamente contundentes, sino que precisamente las cifras nos decían que la gente sigue queriendo trabajar en el SENA, porque en el SENA es atractivo, porque tiene reputación, porque tiene presencia nacional, etcétera. Entonces tuvimos que cambiar la hipótesis y no, lo hay, pero quién sabe, ¿no? Sí, no, dígamelo a mí, ¿no? Entonces hay que cambiar la hipótesis del estudio técnico, por eso el primer estudio técnico, archivemos eso porque tiene un conjunto de hipótesis que no nos sirven para poder respaldar la decisión. Pero eso en las reuniones previas que ustedes tenían no lo previeron. Sí, justamente Porque aquí en marzo. Porque si la hipótesis, diríamos, es el corazón del estudio, pues eso se podía prever. Cuando nos reunimos en marzo, si lo recuerda bien, estábamos lanzando eso y esa era una de las, digamos, defensas de los mismos trabajadores. No somos competitivos, no nos pagan bien, entonces queremos trabajar en otro lado. Entonces hicimos las comparaciones. O sea, la misma nomenclatura y el mismo sistema salarial del SENA está muy superior al sistema general de salarios de la rama ejecutiva, por ejemplo, ¿no? Entonces esos argumentos se nos caen. La misión mía y la del SENA, la de Función Pública, Función Pública no es mía, sino de ustedes como ciudadanos, es proteger cualquier tipo de decisión para que ningún juez o ningún ciudadano nos demande los decretos que modifican ninguna estructura ni ninguna planta. Eso es. Y para poder convencer a Hacienda que el argumento técnico es irrefutable y que por lo tanto hay que echarnos la mano al bolsillo, ¿no? Esa es la tarea nuestra, convencer tanto al ciudadano que pueda ser suspicaz, aquí pueden estar haciendo política porque es simplemente una decisión de aumentar el sueldo, no, la decisión tiene que ser absolutamente técnica, con argumentos como los que propusimos ayer. Metámonos por el lado de la hipótesis de necesariamente le tenemos que pedir más trabajo a los que están trabajando hoy en el SENA y por lo tanto, como es natural, hay que pagarles un poco más. No sabemos cuánto, pero nos tenemos que cuidar para que lo que se pague no supere los 2 grados salariales, pero por supuesto no supere las exigencias de su perfil de trabajo, porque ahí sí nos metemos en problemas todos los que estamos en este recinto y a mí no me gusta ese tipo de problemas, ¿no? Por supuesto. Ahora, cuando sepamos hasta dónde podemos aumentar, no solamente, digamos que ahora el debate no es del costo, sino de
cuántas tareas podemos aumentarle a cada perfil de trabajo para no exceder los requisitos de ese perfil de empleo y no hacer que quien esté ocupando ese empleo tenga el riesgo de perderlo, por ley. No le podemos cambiar el perfil a esos empleos porque tendríamos que llamar a concurso porque cambia la naturaleza del empleo. Entonces solamente tenemos un margen de acción y ese margen de acción es una filigrana bastante delicada. Y en eso estamos desde ayer con el SENA en ese acuerdo. Exploremos, miremos el manual de funciones, aumentemos tareas y miremos cuál es el límite posible del aumento de esas tareas para justificar la modificación de planta. Una pregunta para el sindicato. De los trabajadores, pues todos los trabajadores que están cubiertos por el alza, digamos, en el acuerdo salarial, pues a eso me refería de la gradualidad, no al salario, sino a las personas porque como ha habido un techo permanente en el SENA y no han podido ascender adecuadamente, pero los perfiles, ellos se han capacitado, han mejorado, es decir, realmente si el SENA si nosotros aprobamos que no hay problema, ellos dan el perfil completamente para el alza salarial, ni siquiera digamos el 80%, todo, el 100% de los trabajadores que serían objeto, tienen ya una calificación para una nivelación más alta. Senadora, si usted me permite, le puedo complementar la pregunta pues, para que tengamos una respuesta general. Se lo permite. No, porque la pregunta que hace Sofía, diríamos, es muy puntual dentro del estudio, muy interesante, pero yo quisiera saber cuál es la posición del sindicato frente a todo lo que ha visto en relación a este proceso y contestar dentro de esa respuesta a eso, pues como para que vamos entrando pues en las consideraciones de cada pues competente en el acuerdo para que nos digan eso, ¿no? Entonces, ayúdenos con eso. Listo, gracias, senador. Bueno, primero agradecer, saludar a los presentes y agradecer la convocatoria que hace la comisión. Yo quiero empezar manifestando nuestro absoluto rechazo al manejo que la dirección y el gobierno le está dando a este tema. Es un tema de evidente dilación. Se están buscando todos los pretextos para no actuar como se debe actuar y quiero, antes de manifestar o sustentar lo planteado, decir que rechazo lo que ha pasado con la representación de la administración del SENA. Rechazo que se nos dijera en el día de ayer que la directora no podía llegar al evento por el cambio de fecha y hoy nos damos cuenta que la directora ya había cancelado su participación antes del cambio de fecha. Yo creo que eso no permite una relación sana y una relación de confianzas. Creo que de esa manera no se puede establecer y resolver los temas de relacionamiento. La verdad, me indigna lo que pasa, me parece que se debe hablar con claridad, al margen de que lo que nos digan no sea lo que esperamos escuchar, la claridad debe ser el principio que rige las relaciones y el respeto. No estamos hablando con menores de edad y nosotros como organización sindical le pedimos a la dirección del SENA que nos respete. Pero además manifestar que queda claro que no hay voluntad para avanzar en los temas. Nosotros habíamos dicho, y la directora lo sabe, habíamos planteado que tenemos serios reparos en el relacionamiento con el secretario general porque no ha habido solución a los temas, porque se dilata, porque se buscan pretextos y sin embargo la persona que designa la directora para el día de hoy es el secretario general, es decir, importa poco los planteamientos de la organización sindical. Desde hace varios meses declaramos roto el relacionamiento sindical con la dirección justamente por la actitud dilatoria del secretario, el doctor Milton Núñez, y hoy justamente mandan en representación de la directora el funcionario con quien hemos roto el relacionamiento sindical. Entonces, nos parece que este es un mensaje claro de la directora general, nos parece que el mensaje que nos manda es nos importa poco lo que dice la organización sindical, y nos parece que el mensaje que nos manda el gobierno es solamente atendemos de manera seria a quienes están en conflicto. Todos estos meses hemos estado haciendo esfuerzos para no llegar a un nuevo conflicto. A nosotros nos firmamos el acuerdo con el hoy secretario general de Presidencia de la República el 22 de septiembre de 2015.
Debimos hacer un paro de 37 días un año después. Iniciamos el 13 de septiembre y terminamos el 19 de octubre. Hubo una segunda firma de acuerdos. Nosotros no firmamos un acuerdo para que se hiciera una modificación de planta. Nosotros firmamos un acuerdo específicamente para que hubiera una nivelación salarial. Y cuando se hizo la redacción del punto, lo que se nos dijo fue, estamos dándole la forma, nos sentimos asaltados, porque lo que se nos dijo es, estamos dándole la forma para que se pueda materializar lo que estamos acordando. Y sin embargo, hoy nos esgrimen argumentos que en ese momento no se habían planteado. Yo quisiera que la función pública nos precisara, doctor Becker, las fechas de los comunicados. Yo conocí una respuesta de la función pública que no es del 12 de mayo. Conocí una respuesta de la función pública del 2 de mayo. Y una respuesta de la dirección del SENA del 18 de mayo. Es decir, transcurrieron 16 días para que un tema tan importante como este fuera atendido por la dirección del SENA. Eso da cuenta de que no le interesa a la dirección del SENA este tema. Estamos hablando de un punto que tiene 2 acuerdos suscritos. Y se toman 16 días para contestar, no de manera contundente, sino con algunos argumentos que nos parece que tampoco tienen la fuerza que deben tener. No se han atendido los otros puntos del acuerdo. El tema de seguridad y salud en el trabajo sigue sin atención. Siguen exponiendo a los trabajadores. Se definió una agenda de trabajo con el ministerio, agenda de trabajo que tuvo unos protocolos establecidos que el doctor Milton Núñez violó en las reuniones. Tengo los 2 documentos, el que firmamos y que confirma el doctor definió cómo eran los protocolos para discutir el tema de seguridad y salud en el trabajo a instancias de las comisiones de concertación de política salarial y laboral, y posteriormente los documentos enviados por el doctor Milton Núñez diciendo exactamente lo contrario de lo que se había acordado, es decir, no hay respeto por una relación sindical. Nosotros no firmamos 2 acuerdos, doctor Becker. Nosotros firmamos el 19 de octubre un acuerdo integral que incluye ampliación de la planta y que incluye nivelación salarial. Y entre otras cosas, queremos denunciar, no hay en el SENA hoy formalización de planta. Decidieron burlar la formalización de planta. No lo están haciendo con los contratistas. No se está respetando la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-288, que permite a los funcionarios de carrera administrativa acceder a los cargos temporales. Y le doy las cifras. Son 800 cargos temporales, se presentaron más de 500 trabajadores aspirando a esos cargos, elaboraron un manual unilateralmente desconociendo los lineamientos del propio gobierno en materia de construcción de manuales de funciones, hicieron caso omiso a las observaciones de la organización sindical, no hubo espacio de discusión del manual de funciones en este espacio, construyeron un manual sobredimensionado en materia de requisitos, y solo 15 personas de la planta de personal van a tener posibilidad de acceder por la vía de encargo a esos 800 cargos. No hay voluntad para reconocerlo. Pero adicionalmente hacen una convocatoria abierta, de libre concurrencia, es decir, van a llegar personas que no estaban en el SENA, es decir, no hay formalización laboral. Van a tener que sacar contratistas del SENA para que lleguen personas de la calle. Y llegarán a cargos de las más altas jerarquías, por encima de los que llevamos en el SENA 20 y 30 años de desempeño. Es decir, ni la sentencia de la Corte, ni lo acordado en materia de formalización laboral. Pero además burlas como esta. Para cumplir supuestamente lo que dice el Código Contencioso Administrativo en materia de publicación de actos administrativos de interés general, publican la convocatoria el 28, 29, 30 y 1 de mayo. 31 y 1 de mayo. Es decir, hicieron la convocatoria en días no hábiles para que la gente expresara su inconformidad con el manual que iban a publicar. El 1 de mayo se vencían los términos. ¿A qué horas los trabajadores, justamente en esas épocas, íbamos a revisar la página del SENA? No hubo un anuncio a las organizaciones sindicales, pese a que en varias reuniones habíamos planteado que nos informaban cuando se publicaran los puntos para poder presentar observaciones como organización sindical. Este es un procedimiento que se ha hecho a espaldas de la organización sindical. Nos han notificado hechos cumplidos. No hemos participado del proceso. Y para los 1000 cargos
se está haciendo una construcción del manual de funciones donde nos piden entregar funciones. Estuvimos un año esperando poder entregar aportes para la modificación del manual de funciones de administrativos. Un año. Después de un año nos citan a una reunión, día y medio, para que entreguemos nuestras observaciones. Entregamos nuestras observaciones y en el último borrador no están contenidas las observaciones. Y para el caso de los instructores, trabajamos en jornadas extenuantes durante 3 semanas porque nos dijeron que ya lo debían entregar. Trabajamos y entregamos un resultado, entregamos unas observaciones y luego hacen caso omiso a las observaciones. Es decir, que se firman acuerdos en el orden nacional con el gobierno en materia de participación de las organizaciones sindicales y finalmente no se tienen en cuenta esas observaciones. El análisis que yo creo que deberíamos hacer, doctor Becker, es cuántos empleos tiene cada trabajador del SENA para poder suplir las necesidades. Porque ¿cuántos empleos tiene cada trabajador para poder suplir sus necesidades? Porque es claro, si yo llevo 20 años, sí, usted dice que la gente no se va del SENA. Claro, la gente no se va del SENA porque en un país con los niveles de desempleo que tenemos, la estabilidad laboral es una garantía bastante escasa para la clase trabajadora. Entonces, pretender que los trabajadores del SENA se van porque tienen otras alternativas, pues es difícil. Entre otras cosas, porque la estabilidad es cada día más escasa y no hay otras entidades similares a las que las personas puedan pretender que o aspirar a llegar. La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿cuántos empleos debe tener una persona para poder suplir sus necesidades? Y la otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es el nivel de cualificación de los funcionarios del SENA? Hay doctorados, maestrías, especializaciones, en todos los niveles. Es decir, el perfil de los trabajadores del SENA está muy por encima de sus condiciones salariales y entendemos que hay restricciones legales, que no nos podemos exceder, pero nosotros queremos volverles a decir, nosotros firmamos un acuerdo que ustedes se comprometieron a viabilizar. Y cuando se firmó el acuerdo, y lo firmaron los congresistas, fue porque la dirección del SENA y el gobierno nacional, representado en ese momento en el doctor Alfonso Prada, dijeron que era viable. Transcurrieron muchos días en el que tuvimos que someternos a todo lo que se somete la clase trabajadora cuando va a una jornada de protesta, a la represión, a la presencia de la fuerza pública, al ataque de la fuerza pública, a la política de desinformación de la dirección, y nos tuvimos que someter a todo eso para firmar un acuerdo que finalmente hoy pretenden desconocer. Nosotros le decimos al Congreso, esta es una nueva estrategia de dilación, un nuevo irrespeto a los trabajadores, y nuestro mensaje a los trabajadores es claro, en este país la única manera de que se escuchen y se cumplan los acuerdos de los trabajadores es con protesta. Ese es el mensaje que a nosotros nos queda absolutamente claro en el día de hoy. Nosotros deploramos, insisto, que se quiera mostrar otra realidad. La realidad, lo concreto es, firmamos un acuerdo el 22 de septiembre de 2015, el cual estaba siendo incumplido. Firmamos un segundo acuerdo el 19 de octubre, con fechas, con protocolos, con definiciones, y nuevamente está siendo incumplido. Llevamos 76 días de incumplimiento de la modificación salarial. La directora no le otorga la importancia que el tema tiene y nos manda un mensaje claro. Ese es con el secretario general, que no ha querido resolver temas de relacionamiento con el que se tienen que relacionar. No asiste al tema, no son claros en el manejo de la información, no hay formalización, se incumple lo relacionado con la formalización, no hay relacionamiento sindical, no se cumple la nivelación, es decir, estamos frente a un escenario de absoluto incumplimiento y el mensaje que dejamos es que nuestra tarea desde este momento es ir a prepararnos para volver a salir a la protesta. Bien, muchas gracias. Agradecer a todos los asistentes. Yo quisiera decir dos cosas y un poco en la dirección técnica. Si presentáramos una tutela
por el conjunto de violaciones a derechos fundamentales que hay en el SENA, probablemente la Corte Constitucional declararía el estado de cosas inconstitucional, porque hay una extendida violación de derechos fundamentales. Pero además, esa estructura que está funcionando en el SENA hoy compromete seriamente el tema de la productividad en el país. Me explico. El SENA tiene alrededor de 27.000 contratistas, OPS. Todas esas OPS son ilegales. Sí. Adicionalmente, tiene que contratar, está tercerizando su actividad misional a través de distintos centros de capacitación laboral. Eso tiene unos efectos sobre el tema de la productividad. Ya de por sí se están violando derechos laborales. Esa tercerización es ilegal. El SENA no puede tercerizar su actividad misional. Y el SENA no puede civilizar la relación de trabajo con los contratistas como lo está haciendo con estos 27.000. Pero el efecto en la productividad se explica en qué medida, doctora Sofía. Cuando se va a incrementar el salario mínimo, una de las grandes discusiones, cuando los trabajadores alegan la productividad laboral, es que dicen, en Colombia la productividad laboral es muy baja. Y entonces ese es un argumento que explica el hecho de que no haya un incremento salarial mucho mejor. Y tiene que ver todo con el SENA, porque el SENA hace formación para el trabajo. ¿Sí? Entonces uno podría pensar, ¿cuánto le está costando al SENA esa precarización laboral? No solo para los instructores del SENA, sino para la gente que está formando. Porque son personas que no tienen un arraigo con la identidad, porque no hay criterios de selección, porque hay una inestabilidad y una alta rotación en ellos. Entonces se va perdiendo el conocimiento acumulado que ellos pueden estar ejerciendo. Y eso se está traduciendo en una formación laboral deficiente. Y se va traduciendo en una falta de productividad en el país. De tal manera que no es la joya de la corona. O sería una corona de esas monarquías decadentes que hay hoy en día. Pero no hay tal. Y claro, no se puede probar el hecho de que no hay una conformidad entre los perfiles de las personas y las aspiraciones que tienen cada uno en atención a lo que están devengando, porque la gente no se va, porque como dijera alguna humorista, la calle está dura. No hay otras opciones. Pero lo que dice Aleida es cierto. Si usted mira el manual de requisitos y lo cruza con los perfiles que tienen los trabajadores del SENA, están muy por encima, de tal manera que a mí ese tema no me preocupa. Me preocuparía en la medida en que el SENA, a través de la revisión del manual de funciones, cambiara algunos requisitos que podrían, eso sí, dejar por fuera algunos trabajadores. Y por eso era el trabajo en coordinación con el sindicato, porque el sindicato conoce mejor que la dirección del SENA lo que está ocurriendo a su interior. ¿Por qué estamos hoy aquí, doctora? Porque se ha hecho evidente la falta de coordinación entre la institucionalidad del gobierno. Le hemos dicho al secretario general, mire, usted tiene que enviar una brigada permanente a la función pública, donde haya un cruce de información permanente. Sí, no puede ser que frente a la nota donde la función pública dice que no se ha constatado el hecho de la deserción, ¿cierto? Y en consecuencia sugiere, recomienda el archivo, unos días después mande una nota. No, eso requiere una acción política. Porque aquí podremos estar discutiendo cosas técnicas, pero en últimas, este tema es político. Entonces hay que resolverlo es con una incidencia política, y no puede ser un cartismo. Porque la función pública le va a responder en 3 meses al SENA, y el SENA le envía otra cartica, y vamos a vernos dentro de 6 meses otra vez aquí en este escenario de control político. Entonces yo creo que lo que hay que hacer primero es una coordinación absoluta entre función pública y la dirección del SENA. Un compromiso del gobierno a otro nivel. Algo está pasando aquí. No puede ser que hayamos firmado un acuerdo
en el que se dijo que se iba a incrementar, hablamos incluso de porcentajes, doctora, es el 6.43%. Para entonces estaba resuelto el tema de la disponibilidad presupuestal con Hacienda, estaba resuelto el tema de las metas con el Departamento Nacional de Planeación, y estamos enfrascados en un problema técnico, que yo sé que es la razón de ser de la función pública, pero doctora, ese tema técnico se ha omitido cuando hablamos de derechos de los trabajadores. Si usted mira la naturaleza de los contratos de prestación de servicios, no resiste un análisis técnico, y sin embargo pasa, y es entendido. Entonces yo creo que aquí hay que tener ciertos niveles de flexibilidad y una coordinación robusta entre la dirección del SENA y la función pública, porque la razón de ser de la función pública, lo que explica su razón, su existencia, es asesorar a las entidades en estos temas. Pero a eso hay que sumarle un compromiso decidido de la dirección del SENA, que yo sinceramente no veo. Y no veo porque sienten que han respondido a las expectativas y a sus responsabilidades enviando cartas. No, no, no. Aquí se necesita una gestión política. Aquí, más allá de los temas y los problemas técnicos, necesitamos una incidencia cierta, real, en términos políticos, para que resolvamos este impasse. Ok, doctor, muchas gracias. Estaba haciendo cuentas, del 19 de octubre a 19, casi que estamos de junio, son 8 meses. Sí, la reunión que tuvimos en el SENA hace 9 días fue muy corta y muy precisa, y fue precisamente eso, es decir, hubo un compromiso donde el 19 de octubre, donde no había problemas técnicos para hacer ese compromiso. Es decir, el único responsable de que se haga un compromiso que no tenga despejada la hipótesis técnica es el gobierno, que es el que maneja, digamos, la cartera, la capacidad de ampliación, y si se comprometió a eso, yo también lo veo como un problema político, y eso es lo que, por eso nosotros estamos aquí tratando de mediar, porque fuimos avaladores de ese compromiso técnico-político que hicieran la dirección del SENA con el sindicato. Yo preguntaba los dos temas independientemente porque no los entiendo bien. Siempre en un espíritu de austeridad, pero también de reconocimiento de derechos laborales y con la convicción como empresaria de que la productividad de una empresa tiene muchísimas variables que evaluar: satisfacción, capacidad, entorno laboral, tantísimas variables que definen esa productividad. No solamente es el compromiso del empleado, que es lo que primero se piensa. Ese compromiso del empleado va atado a muchas variables, y al empleador, por supuesto, a la buena dirección, a una línea clara, a una relación transparente, a una disposición a la capacitación, al mejoramiento de las condiciones laborales, en fin, a la seguridad, a la salud de los empleados. Entonces, por supuesto que la productividad del SENA, si uno despeja todas esas variables, puede evaluarse, y estoy segura que va a subir, pero además el impacto fiscal, que fue de las propuestas que más me llamó, es que de esos 27,000 OPS se iban a reducir el impacto fiscal en el mediano plazo, estamos hablando de 3 o 4 años, porque no solamente se daban todas esas condiciones para mejorar la productividad, el acuerdo, la ampliación de planta y la nivelación y el mejoramiento de la salud, de relacionamiento con el sindicato, sino que además la estabilidad y la estabilidad laboral y la no sujetación a una situación ilegal y de inconstitucionalidad, que son 27,000 OPS, que a mí eso me parece escandaloso. Es decir, el Estado
y acordémonos que esto es el Ministerio de Trabajo, es que el SENA depende del Ministerio de Trabajo, dando un ejemplo de precariedad laboral vergonzosa. Entonces, era un gana-gana por todos lados. Es que yo pienso que la cortedad de miras en los gobiernos se tiene que superar, y esta es la responsabilidad de este Congreso y mi responsabilidad personal. Yo no pienso en el SENA y el impacto fiscal del SENA a un año. Estoy pensando cómo hacemos para fortalecer el SENA, para que su productividad y su labor fundamental, que lo hablábamos, el reto grandísimo de reducir esa brecha de capacitación y acceso al trabajo de los colombianos, que es el gran reto de este posconflicto, lo logremos. Y yo creo que esta es una herramienta, yo creo que esta es más una oportunidad que una crisis, como lo ve el gobierno, como una crisis porque yo, con aprecio, Alejandro, te digo, para mí el gobierno es uno solo, el gobierno es uno solo, o sea, el Ministerio de Hacienda, aquí no nos pueden segmentar el gobierno y decir que las negociaciones, y sin embargo nosotros hemos hecho un esfuerzo y negociamos aquí y pedimos cita en Hacienda y vamos a la función pública y vamos al SENA y hablamos con el sindicato, pero es que las cabezas, los responsables del SENA, o sea, a la directora del SENA la elige el presidente, al secretario general de la presidencia lo elige el presidente, a la directora de la función pública la elige el presidente, a la ministra de Trabajo la elige el presidente, vamos a ver, al ministro de Hacienda lo elige el presidente, al director de planeación lo elige el presidente. Aquí tiene que haber una coordinación, no una evasión segmentada de una responsabilidad adquirida por un solo gobierno. Eso es la realidad. Entonces, yo todavía no entiendo cuál es el problema, y tiene toda la razón, o sea, el sindicato. Por eso les pregunté, es en cuanto a la pregunta de la realidad sobre la ampliación de la planta, porque no la veo clara en este momento, que son los dos gruesos, ampliación más nivelación. Y por el otro lado, si yo voy a hacer una nivelación salarial, el primer interlocutor tiene que ser el empleado, el sindicato, que sepa los perfiles, que yo me siente efectivamente, si tengo voluntad de que esos perfiles puedan tener un nivel salarial más alto, estudiar esos perfiles que he dejado de estudiar, pero que seguramente cuando uno está 20 años en una empresa, ha hecho todas las capacitaciones, o sea, si tiene ese mínimo que es la seguridad laboral, hace un esfuerzo académico y tiene unas experiencias y unos conocimientos que tienen un peso en sí para justificar un incremento salarial. Por eso lo preguntaba, porque si hay voluntad, que es lo que estamos hablando aquí, la voluntad de cumplir completamente con un acto administrativo, porque eso no es que tomamos una foto y listo, eso tiene unas implicaciones. Entonces, tiene que hacerse en una coordinación permanente con el sindicato. Y sí, a mí me molesta mucho que nosotros los congresistas con una agenda, ayer aprobamos 30 proyectos, la mayoría de esta comisión séptima, en la plenaria, y tenemos otros retos de 40 de aquí al 20, y sin embargo movimos las agendas 2 veces para solucionar, porque para nosotros esto es una prioridad. Yo no sé si al gobierno le importa, pero realmente este país está hecho un caos en términos de paros. O sea, la paciencia en el incumplimiento de los acuerdos de los trabajadores del sector público, a mí me parece sorprendente. Yo les digo, soy empresaria del agro, y nosotros tenemos unas negociaciones con los sindicatos durísimas, pero vaya que se le atrase una semana al sindicato en el cumplimiento de los acuerdos anuales, negociaciones anuales.
mejor dicho, o sea, y estamos hablando del sector privado. A ver, ¿cómo somos más propositivos y cómo vamos a corregir esto? Porque yo no quiero otro escenario de paro, y no lo veo, y lo veo bastante inminente. En el ejercicio en que se encuentra en este momento la administración con la función pública, desde el punto de vista técnico, y con base en la solicitud que nos hace la dirección del doctor Becker, en esas unidades, en el tema técnico, vamos efectivamente a realizar las acciones que la función pública ha solicitado al SENA. Ese es el tema técnico, que sigue siendo un tema en este momento habilitado por la función pública. Tiempo, o sea, pongamos tiempo porque tiene razón el abogado del SENA, que no me acuerdo su nombre, en el tiempo que hay un carteo. Yo me acuerdo que en la negociación a mí me molestaba que hay que esperarla, que los tiempos, que tal tiene tanto tiempo para responder, que yo no hay que, y en el carteo pues no podemos. O sea, yo creo que ya estamos en un momento del incumplimiento. 76 días dijeron, en el que no estamos en términos de carteo, sino en términos de resolver. Es decir, la voluntad también depende de eso. Y ¿qué cronograma le ponemos a eso? Y yo sí creo que debe haber, Alejandro, una relación fluida, no solamente, ustedes la proponen entre la dirección. Yo creo que entre la dirección y la función, yo diría más entre la función y el sindicato, que ellos les den los perfiles o sea, que ellos puedan acelerar para que ustedes estén tranquilos sobre ese tema técnico de los perfiles que se den para la nivelación salarial. ¿Sí? ¿De acuerdo, sindicato? Pero, si me permite la palabra, no con el ánimo de discutir ni defender ninguna posición, simplemente yo quiero hacer dos claridades. La primera es una invitación al rigor conceptual y a tener muy en cuenta hasta dónde nos permite la ley jugar. La carrera administrativa está hecha para proteger por excelencia a los trabajadores, y por más que el asesor del sindicato nos intente conmover que hay doctorados sobrepreparados para desempeñar funciones, pues lastimosamente la carrera administrativa es así, y no podemos, por el simple hecho de tener a una persona de altísimo perfil, subirle el salario por los cartones que tiene, porque los salarios se rigen por un manual de funciones y una escala salarial. Esa es la diferencia con el sector público. Y vuelvo a lo del rigor conceptual, porque justamente cuando nos conocimos con Aleida, los argumentos del mismo sindicato eran que la gente se estaba yendo, y ahora hoy cambia la posición y dice, no, es que no se va porque no hay para dónde irse. Entonces, pues, hablemos con cifras, que es lo que a mí me interesa llenar el estudio técnico, y con lo que hemos hecho con el SENA, efectivamente. Hablemos con cifras, no para conmover, sino para razonar. Sobre los temas de coordinación, senadora, yo creo que si tomaran una fotografía, ya que estamos en la moda del Facebook y de la imagen gráfica y de poder influir con imágenes, porque las imágenes hablan más que 1000 palabras, yo creo que no ha habido más coordinación en este proceso con el SENA, con el Ministerio del Trabajo, con Hacienda. O sea, a mí me tocaría, no sé qué más hacer para coordinarnos, porque hemos hecho un trabajo conjunto.
Entiendo la frustración de los trabajadores, en especial del SENA, pero aquí las cosas se han hecho con el máximo rigor posible, con la máxima velocidad posible, cuidando no solamente los intereses del sindicato, sino de todos los trabajadores, porque entiendo que el sindicato no representa a todos los trabajadores, defendiendo al SENA y sobre todo los servicios y a quienes se les presta el servicio al SENA. Entonces, me conmueve muchísimo esas, digamos, opiniones que enrarecen el ambiente, como si uno no hiciera el trabajo, pero yo creo que bajémosle a esas acusaciones, y si tienen cifras, arrójenlas. Yo con mucho gusto, señora Aleida, le hago llegar todo el cronograma de carteo como menosprecian su asesor, se lo hago llegar, aquí no hay nada que esconder, hemos dado la cara, ahí tendrá las fechas. Se necesita carteo porque indiscutiblemente la cultura de este país, que la heredó de la burocracia de Max Weber, solamente vale lo que está escrito, ¿no? Y de ahí que ustedes solamente se pegan de los carteos para decir que no hay coordinación. Formalización, la estrategia ha sido esa, formalización de funciones que van a ser permanentes dentro de la estructura del SENA. No sé de dónde sacan que no hay formalización. Y sobre las observaciones, pues siempre, y yo estoy absolutamente consciente que las observaciones que ustedes le han hecho al SENA durante ambos procesos, del aumento de planta y de la modificación de planta para los grados salariales, han sido tenidas en cuenta, analizadas, pero es que resulta ser que hay unas observaciones que están fuera de la ley, y pues nosotros no manejamos una finca, sino manejamos el Estado y nos tenemos que regir por la ley. Entonces no nos pueden pedir que estemos por encima de la ley, porque no me gusta, a mí particularmente, tener problemas en el futuro. Usted preguntaba por cuántos empleos debe tener un servidor público. Si usted conoce la ley, debe tener uno, solamente uno, y ese es en el que está ocupando actualmente. Sobre la preocupación del asesor, sobre la gente sobrecalificada, que va muy de la mano de su preocupación de cómo hacemos para retener a esa gente sobrecalificada, lastimosamente la carrera administrativa nos pone esos límites, y por el hecho de que algún instructor, si es que lo hay, tiene un doctorado, no le podemos pagar más de lo que nos permite la escala salarial. Y no podemos sobrepasar los 2 grados salariales por la misma norma, porque tendríamos que llamar a concurso para quien hoy ocupa ese empleo, ¿sí? Entonces, la gente puede perder el empleo. Pero el si acuerdo, o sea, cuando un gobierno se compromete, y es lo que te digo, si un gobierno se comprometió a una nivelación salarial, después no puede decir que no, aducir justificaciones técnicas, sino las tuvo que tener en cuenta para poder firmar ese acto administrativo, si estamos tan rigurosos. Yo entiendo, senadora, pero bueno, sí. Y yo te voy a decir, parte de la preocupación de la Comisión Séptima es el incremento del desempleo en este país. Las cifras están redondas, y ayer nomás, en el informe que dio el Ministerio de Hacienda, está viendo cómo hay desindustrialización, cómo el sector comercio redujo sus capacidades, o sea, no, la realidad, pues, o sea, decir que no hay, que la gente se queda porque está muy contenta con 3.500.000 pesos o con 4, pues, o sea, se cae de cualquier lógica ponderada, porque realmente, si yo tengo es decir, a eso hay que cruzarle variables psicológicas. Usted no se va a la calle, si el desempleo está creciendo, usted no se va a la calle a buscar a ver si es uno de los privilegiados que consigue un mejor empleo con una estabilidad laboral que ya tiene. Entonces, pues, o sea, pero esa consideración, pues, solo al margen de decir que no viene al caso. Nosotros centrémonos en lo que se acordó y se confirmó por esta comisión accidental y que se comprometió. ¿Cómo se supera ese impasse que ahora parece técnico que no hubo a la hora de la firma del acuerdo? Y finalmente quería cerrar precisamente con la naturaleza del acuerdo, senadora.
volviendo a la primera anotación del rigor conceptual, los acuerdos son muy claros. Vamos a gestionar, agotar todos los esfuerzos que sean necesarios para poder trabajar por una modificación de planta. No quiere decir que la vayamos a modificar, porque qué tal que no podamos lograrlo, ¿no? El acuerdo está clarísimo, gestión, ¿no? Y no creo que el señor director de entonces se haya atrevido a poder alinear los astros para asegurar que efectivamente lograría modificar la planta del todo, porque ese no fue el acuerdo. El acuerdo fue, hagamos la gestión, porque precisamente todos aquí estamos conscientes de ello. Eso no solamente depende del director general del SENA. No, yo sí creo que tenemos que hacer una reunión ya con el secretario privado y que vamos a ser muy serios en esta situación. Alexander, tú me dirás, porque aquí en esta comisión vamos a sacar la grabación y vamos a contrastar, porque el compromiso del director del SENA de entonces, a media hora de ir a su nuevo cargo, se comprometió a eso precisamente. Y yo quiero decir, no lo quería decir para no, pero ayer tuve una reunión con la ministra de Trabajo sobre el mismo problema que tiene el Ministerio de Trabajo. Una funcionaria una ministra que se comprometió, que no cumplió sobre un acuerdo efectivo con el gobierno y que dio dilaciones y entrega una entidad irresponsablemente sin cumplir los acuerdos. Y lleva 35 días en paro el Ministerio de Trabajo por ese incumplimiento. Entonces esto se está volviendo sintomático y sistemático del gobierno. Aspirantes a cargos superiores o en general a cargos superiores o a cargos de elección, irresponsablemente comprometen al Estado colombiano a unos acuerdos que después no van a cumplir. Y el problema nos lo van a dejar a nosotros, los congresistas, para que a través de leyes comprometiendo recursos hacia el futuro, les resolvamos su irresponsabilidad. Esto, a mí pues esto sí me tiene desde casi de rueda de prensa, Alexander, de rueda de prensa frente a todo el país, para quitar este velo en que terminamos los congresistas engrampados en la irresponsabilidad y en los compromisos que no van a honrar el gobierno en general. Aleida, y después Alex para terminar, porque yo creo que aquí... No, solamente hacer unas precisiones al doctor Becker. A propósito del rigor, si nos vamos a ajustar al rigor jurídico, doctor, y al respeto de las leyes, no deberíamos tener 33.000 contratistas en condiciones precarias en el SENA. Usted, que está en la función pública y nos invita a que se respete la norma, creo que desde la función pública debería ejercerse algún tipo de actuaciones ante esta situación tan irregular y ante los procedimientos irregulares como ingresan a la entidad estos contratistas y ante la rotación y ante el manejo politiquero que hemos denunciado a todas las instancias. Creo que a ese es el rigor legal que usted hace referencia y a ese es el rigor legal que creo que creo que podemos coincidir. No podemos tener una entidad, como lo dice la senadora Sofía, no podemos tener una entidad que depende del Ministerio de Trabajo, que ustedes dicen que es la joya de la corona, 33.000 contratistas en las condiciones en que los tenemos. Pero adicionalmente, doctor, si se trata del rigor de lo que escribimos, lo que dice el acuerdo en el punto 7 es: la incorporación a los cargos de la nueva planta se hará bajo los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, prevalencia del interés general y de la equidad. De acuerdo con el resultado del estudio, se tendrá como parámetro de ponderación 6.43 y ya habían definido que 6.43 era el porcentaje que se podía. Es más, cuando fuimos a firmar el acuerdo el 19 de octubre, no nos poníamos de acuerdo frente a algunas palabras del texto del acuerdo con el doctor Prada. Nos demoramos, lo revisamos, la noche anterior lo habíamos revisado, porque él dijo tener el visto bueno de todas las instancias para poder firmar. Entonces,
Lo que estamos diciendo es absolutamente claro. Nosotros firmamos un acuerdo en donde más abajo dice cuando se expida el decreto. Entonces, no era tan relativo, no era tan en términos de gestión, porque si lo que estaban firmando era gestión, pues qué sentido tenía plantear porcentajes y plantear todo lo que se planteó en el acuerdo. No, lo podemos leer completo, claro que lo podemos leer completo. Si quiere lo leemos desde el comienzo. Modificación a la planta. En el marco de las competencias establecidas en el artículo 46 de la Ley 909/2004 y los artículos 95 a 97 del Decreto 1227/2005, el SENA presentará a más tardar el 30 de noviembre de 2016 el estudio técnico del Departamento Administrativo de la Ejecución Pública para emitir conceptos de viabilidad que permitan la modificación de la planta de personal motivada en las necesidades del servicio o razones de modernización de la entidad a las cuales serán incorporados los servidores públicos de la actual planta de personal sin solución de continuidad y sin perder los derechos laborales adquiridos. Allí no hay aspectos tan relativos como los que usted plantea. El segundo ya se los leí, y el tercero dice, una vez presentado el estudio técnico se hará el trámite de viabilidad ante las autoridades competentes. A partir de la expedición del decreto, inmediatamente se iniciará el proceso de implementación, que a más tardar será en marzo de 2017. Estábamos hablando de un decreto y de la implementación en marzo de 2017. Eso tampoco es relativo, eso tiene una fecha definida y un procedimiento definido. Por eso, no ha sucedido. Hasta ahora no tenemos implementación. No, es que este punto es exclusivamente, el punto se llama modificación de planta. Y es el punto que después de muchas discusiones se combinó para reemplazar el término nivelación salarial. Lo otro que quiero decir, doctor Becker, es que yo creo que sí hay que honrar la verdad. Nosotros con usted hemos tenido posibilidad de reunirnos cuando hemos venido con otras instancias. Las otras oportunidades que hemos tenido posibilidad de reunirnos con funcionarios de la función pública no ha sido con usted. Nosotros solo con usted no nos hemos reunido. Y no hemos presentado el argumento que usted plantea de que había fuga de trabajadores, porque nosotros somos conscientes que los que estamos aquí, nosotros mismos estamos insatisfechos con los que nos ganamos, pero yo, por ejemplo, llevo 25 años en el SENA, y los compañeros llevan una cantidad de años similares, y me quedo en el SENA por la estabilidad laboral. Y tengo también las posibilidades en mi hoja de vida de pensar en otras cosas, pero el país no ofrece esas garantías. Por eso, cuando hemos planteado la discusión, doctor Becker, a mí me gustaría que documente en qué parte del estudio dice que Sindesena dijo que el problema era la fuga de personal, porque sabemos que en el SENA hay trabajadores de 40 años, pero no lo hemos dicho. Pues revisemos las grabaciones, porque afortunadamente cuando hemos estado con usted hemos estado con los congresistas. Entonces tenemos la posibilidad de que ellos corroboren si lo hemos dicho o no. Con usted no nos hemos reunido solos, entonces mirémoslo sobre hechos ciertos. Lo que nosotros estamos diciendo es que estamos mal remunerados y que la mala remuneración genera efectos en la calidad del servicio prestado, que hay insatisfacción y que un gobierno que incluye en su plan de desarrollo el tema del trabajo decente y que dice que el SENA es la joya de la corona, no puede discutir que un instructor grado 20, después de 30 años de estar en el SENA, no se puede ganar más de 3.700.000, que es lo que se gana. Alex, por favor, yo creo que vamos a cerrar, pero de todas maneras, una reflexión que hicimos en la reunión hace 10 días, donde claramente, que hicimos en el SENA, donde claramente lo que la percepción del Congreso es que la función pública no tenía esa relación fluida con la dirección del SENA ni siquiera. Esa fue la percepción, porque no entendían la dirección del SENA tampoco por qué, digamos, había una imposibilidad técnica. Entonces, Alejandro, digamos, revisa esa comunicación. Pero además, yo dije claramente, las condiciones del SENA, yo soy la peor crítica de este acuerdo de paz o este acuerdo con las FARC, pero si hay alguna institución llamada a cumplir el reto del posconflicto y efectivamente dar las herramientas para que situaciones de exclusión no se repitan, ese es el SENA. Las condiciones del SENA de
que se le exigían hace 10 años no son las de ahora, y no pueden ser las de dentro de 3 y 4 años. Si realmente estamos hablando de procesos de paz y no simplemente de políticas oportunistas de gobiernos que tienen el tiempo contado. Alex, ¿cierras tú, por favor? Bueno, no, yo quisiera, porque se nos está convirtiendo la sesión de hoy en una, diríamos nosotros, en un juicio de responsabilidades, bueno, por demás necesario, pero creo que aquí no están los responsables directos de tomar las decisiones y de asumir las responsabilidades que se tienen. Yo quiero decirle a los funcionarios que este acuerdo es un acto administrativo de obligatorio cumplimiento para las partes y que el Senado aquí en su responsabilidad constitucional debe velar porque en el control político y en las competencias estos actos administrativos y especialmente este acuerdo se cumpla. Y además, en un escenario natural, no deberíamos estar discutiendo esto hoy. O sea, eso, las entidades, el SENA, por ejemplo, debería haber resuelto este problema hace más de 15 o 20 años. Y no puede ser que tengan que salir los trabajadores y los estudiantes a plantearse una protesta o un paro, como le quieran denominar, para hacer la tarea que le compete al Estado, y es ir actualizando su realidad laboral y ir modernizando sus instituciones. Entonces, aquí bien se ha dicho, una entidad como el SENA del Estado, que tiene más de 30.000, 33.000 trabajadores tercerizados, es una entidad que viola la Constitución y la ley. O sea, el mismo Estado violando sus competencias. Y cuando se logra un acuerdo, insisto, que no debió ser por esa vía, sino por la responsabilidad institucional de la entidad, el mismo Estado sale a generar todo este tipo de inconvenientes e incertidumbres. Jamás nosotros como comisión ni como senadores, senadora Sofía Gaviria, le vamos a pedir ni a la función pública ni al SENA que pasen por encima de la ley y la Constitución. Eso sería lo último. Mejor dicho, no hay la más mínima posibilidad que nosotros lo pidamos. Pero sí, entre entidades del Estado tiene que haber una armonización, una colaboración, ¿cierto? Y una coordinación que permita superar este tipo de inconvenientes. ¿Cuánto tiempo entonces va a esperar la función pública y el SENA para resolver este problema de anormalidad laboral? Estamos en el siglo XXI, ¿cuántos años tiene de existencia el SENA? Más de 60 años de existencia. Y es imposible que el SENA mantenga la misma estructura, el mismo esquema en más de hace 20 y 30 años. O sea, ¿cuándo están pensando resolver ese problema? Y tienen esta oportunidad y nos metemos en una cantidad de vericuetos innecesarios. Miren, yo llamo la atención en esto, y llamo la atención porque finalmente estos acuerdos se tienen que cumplir, y doctor Becker, yo disiento enormemente con usted, siendo muy respetuoso de sus competencias, pero es que aquí no, o sea, aquí los funcionarios del Estado y particulares están acostumbrados a firmar acuerdos con los trabajadores, dice se gestionará, se revisará. No, este acuerdo no dice eso. Y en eso nosotros nos cuidamos mucho que no lo dijera. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a que a los trabajadores los engañen y los traicionen siempre con esos se hará, se revisará, se mirará, se gestiona. No, aquí en el punto 8, y lo subrayé, dice la modificación de planta, el Departamento de la Función Pública para emitir un concepto de viabilidad que permita, no es que gestione ni mucho menos, sino que permita, y es una obligación de hacer, la modificación de planta de personal motivada en las necesidades del servicio, a la cual serán incorporados los servidores públicos de la actual planta de personal sin solución de continuidad. La incorporación a los cargos se hará bajo los criterios de razonabilidad, proporcionabilidad. Ahí no les están diciendo en esa obligación de hacer que violen la Constitución. Dicen que toda esa actualización de planta se hará conforme a la Constitución y la ley. Ahí nos está diciendo si de pronto lo no, doctor Becker, léase bien el acuerdo, señor, hágame el favor, porque aquí lo que tenemos que hacer todos, por eso hemos dicho, y por eso la comisión ha dicho, hombre, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde el Congreso para ayudar?
Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que durar una planta de personal o la estructura de trabajadores del SENA para resolver todas las inconsistencias que se tienen? No. Así que, lo que yo creo, senadora, hablé con el doctor Roosevelt, ¿cierto? Le di el informe, estaba conversando con él ahorita. Lo que yo creo es que a la próxima reunión o sesión que tenemos, invitemos o citemos al doctor Prada, a la directora del SENA y a la doctora, a la función pública, a la doctora Liliana, pues para que vengan y resolvamos esto, porque finalmente se nos está diluyendo esto. Claro, se ha avanzado, se ha logrado el tema de la incorporación de los 3.000 cargos, los 3.800 cargos, tal y como está en el acuerdo, pero aquí hay un tema trascendental, que es el tema de la nivelación salarial, del ajuste de la planta de personal, sin que ello signifique violación de los derechos de los trabajadores, que no aparece por ningún lado, y ya vamos a cumplir un año de firmado este acuerdo. Entonces, yo le solicito, señora presidenta, que convoquemos para el martes a las 8 de la mañana, se cite, inclusive llevemos esto a una proposición a la plenaria ahora del Senado, para que se cite al doctor Prada, a la directora del SENA para el martes a las 8 de la mañana, a la directora del SENA y a la doctora Liliana Caballero, para que, y al ministro de Hacienda, secretario general de la presidencia, que fue el que se... Por eso, al doctor Prada, al secretario de presidencia, que era el anterior director del SENA, para que resolvamos esta situación que tenemos. Yo creo pues que ese sería el procedimiento y insisto en que este acuerdo se tiene que cumplir integralmente en cada uno de sus puntos y sus comas, porque de lo contrario estaríamos todos, por ejemplo, este Congreso siendo burlado y estaríamos burlando a los trabajadores que finalmente creyeron en el Estado, creen en el Estado y sobre esa línea se tiene que hacer. Entonces les solicito que presentemos la proposición ahora en la plenaria del Senado, logremos pasar esta proposición y el martes a las 8 de la mañana invitemos nuevamente a los trabajadores para que acompañen esto aquí mismo, senador. Entonces se levanta entonces la sesión y estaremos, de una vez los convocamos para el próximo martes 8 de la mañana, previa proposición que vamos a presentar entonces en la plenaria del Senado. Muchísimas gracias. Aquí en este mismo recinto, señor secretario. Con base en la proposición 45 que fue aprobada por la Comisión Séptima, sin necesidad o independientemente que en la plenaria del Senado hoy se apruebe o no una nueva proposición, que yo no lo veo viable porque están en la votación de conciliación de proyectos y ponerse segundo debate, no va a haber espacio, honorable senador. A las 8 de la mañana se puede. Pero para el martes esta secretaría citará con base en la proposición 45. Manifestándole a los citados que solamente a los ministros se les permite delegar. Las asistencias son indelegables. Esta comisión siempre ha sido complaciente con los citados y les permite delegados de segundo, de tercer nivel, de cuarto, de quinto, pero en este caso, senadora, la Secretaría por escrito manifestará que no se permiten las delegaciones. Y de quienes no vengan, las excusas tendrán que ser sustentadas y la Secretaría enviará a la Corte Constitucional para que califique las excusas. Pueden enviar excusas, pero lo estoy diciendo porque es que ya aquí ha habido situaciones previas en la Comisión Séptima en donde ya la Comisión decidió que cuando se envíen excusas y la Comisión las rechace, se envíen a la Corte para que la Corte Constitucional, dentro de sus competencias y con base en lo señalado en el artículo 137 constitucional y el numeral séptimo, el artículo 241 constitucional, competencia de la Corte, califique las excusas y determine si el citado estaba o no estaba obligado a venir. Porque aquí por lo menos hoy recibo excusas del ministro de Hacienda, estoy en Miami, estoy en el evento de prosperidad, pero eso no es sustentación de la excusa, porque él tiene viceministros y no los envió. Entonces, siendo las 10:15 de la mañana, la señora presidenta declara formalmente agotada esta sesión de hoy y se convoca nuevamente para el martes 20 de junio, 8 de la mañana, en este mismo recinto, bajo las condiciones señaladas por la Secretaría. Gracias a todos y muy buenos días.